Dios les bendiga, niños. Dios les bendiga, padres. Estamos aquí. Pues mi nombre es Bessie Mejía, para los que no me conocen. Soy maestra de escuela dominical y me toca dar la clase para los niños de 3 a 5. Quería saludar a todos los niños, nos hace mucha falta, sus padres también. Quería saludar a Abigail, a Diana, a Dylan, a Esther, a Saúl, Josías, Alan, Aarón, Daniel, Génesis, Alinson, Suri y Mackenzie, que son los niños de la clase de 3 a 5. Nos hacen mucha falta, pero mucha falta, dando las clases, pero dice que la iglesia no se para solo para predicar. Entonces seguimos nosotros dando las clases por este medio, ¿verdad? Por el internet. Espero que se encuentren todos bien. Pues ahorita vamos a apartar un tiempo para Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes de comenzar la clase, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestras manitos, así que es tiempo de orar. Vamos a orar para que Dios guíe esta clase. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento, Señor, hablando de tu palabra, Señor amado. Danos la sabiduría, Señor, para poder digerir tu palabra, Padre, para poder saber lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Cuál es el propósito que tengamos para cada uno de los niños, Señor amado. Sé tú guiando esta clase, Señor. Bendice a los niños y su familia, Señor. Guárdanos de todo, Padre. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a necesitar la Biblia. Vamos a necesitar la Biblia. Que sus padres les ayuden a buscar Lucas 8, 41. Vamos a leer 41, 42, 49, 50 al 56. Pero antes de entrar a la clase, a leer la lectura de la palabra de Dios, yo les hice una Biblia ilustrada. Esta Biblia, aquí tienen las clases anteriores de esta unidad, porque esta unidad es los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Vamos a ver, ya miramos dos, ¿verdad? Dos de los milagros que Jesús hizo y vamos a darle un repaso. Vamos a darle un repaso. Como ustedes pueden ver, aquí pusimos Santa Biblia. Tenemos aquí, dice, milagros de Jesús. Vemos que Jesús, ¿verdad? Ahí estaba hablando sobre el reino de su Padre. Pero vamos a ver qué es lo que trae la Biblia. El primer milagro que ustedes vieron, que dice que Jesús, con el tema Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Y el versículo a memorizar de esa semana fue: para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Para Dios todo es posible. Pudimos ver ahí que Jesús sí calmó la tempestad, ¿verdad? Pero antes de comenzar, vamos a dar un repaso a la lección. Aquí podemos ver, ellos se subieron a la barca. Pedro le gustaba mucho viajar porque él era un pescador. Aquí vemos que Jesús estaba dormido. Él estaba cansado y durmió. Pero en eso miran que se aproxima una tormenta. En esta imagen de aquí, se aproxima, y la tormenta vino y los azotó. Vemos que, ¿verdad? Cuando hicimos un barquito, que el barquito se meneaba, y porque las olas y el viento sigue la historia, y le dice se decían entre los discípulos que despertaran al maestro, que despertaran a Jesús. Cuando lo despertaron, Jesús le dijo que a dónde estaba la fe de ellos. Y vino Jesús, se levantó y reprendió al viento y al mar. Y dicen que hubo gran bonanza. Dice que el mar y el viento se tranquilizaron. Bueno, esta fue la primera lección de los milagros de Jesús. A ver, vamos a la segunda lección del otro milagro. Y el tema era alimentando a 5,000 personas, ¿verdad? Vemos que los alimentaron con peces y panes. Dice la historia que Jesús habló durante todo el día y la gente, habían como 5,000 personas ahí escuchándolo, maravillados en lo que Jesús hablaba. Y vinieron los discípulos y le dijeron de que que ellos tenían que comer. Pero había un niño que andaba solo, ¿cuánto? 2 peces
y 5 panes. Y vino el Señor y agarró los 2 peces y los 5 panes y se los presentó, y dice que dio gracias a Dios por los alimentos. Y en eso vino y se multiplicó. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Descubre aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a descubrir aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver aquí. Miren, se multiplicaron los panes y los peces, ¿verdad? Y los estuvieron repartiendo. Y todas las 5,000 personas comió, y dice que hasta sobró. Y el versículo a memorizar que tenemos es: el Señor es tierno y compasivo. Vimos que el Señor se compadeció de las personas que no habían comido, pero le estaban escuchando todo el día a Él. Entonces dice el versículo: el Señor es tierno y compasivo. Salmos 103, 8. Ahora vamos a entrar a la clase del día de hoy. Este solo fue un repaso. Estamos viendo los milagros de Jesús. En la clase del día de hoy vamos a ver la hija de Jairo. Y para eso la historia bíblica se encuentra en Lucas 8, 41, como les había dicho, 42. Vamos a ver de qué se trata. ¿Están listos? Presten atención. Jairo era un hombre muy principal. Estaba muy triste porque su hija estaba enferma. Vemos que Jairo, miren, si ustedes lo pueden ver, Jairo iba a la carrera a buscar, porque había escuchado que Jesús andaba por ahí. Pero su hija estaba bien enferma y estaba en cama. Su hija estaba bien enferma. ¿Verdad que cuando nosotros los enfermamos, nuestros papás se preocupan y comienzan a darlos medicina y comienzan a poner, cuando tenemos calentura, comienzan a poner los toallitas mojadas? Pero vemos que el papá iba, mire, afligido a buscar a Jesús. Él era un principal de la sinagoga de Capernaum. Y él había escuchado que Jesús estaba cerca, y él corrió a buscar a Jesús, porque él sabía que Jesús podía sanar a su hija. Y dice que cuando él llegó y le decía: Jesús, ayúdame pronto, porque sabía de que su hija ya no tenía tiempo. Miren, ahí lo vemos, donde él va diciéndole a Jesús: ayúdame pronto, ¿verdad? Vemos que él va corriendo. Como ve aquí, vemos que él se movió hasta donde estaba Jesús. Y vino y le dijo a Jesús: mi hijita está tan enferma, que su hija estaba bien enferma, le dijo a Jesús. Como estamos viendo, entonces Jesús vino y le dijo que fueran a la casa de él, que iba a ir con él. Al ver la necesidad Jesús, él fue con él. Cuando iban en el camino, Jesús se detuvo porque había otra mujer que tenía necesidad también, que estaba enferma, y hizo el milagro hacia esa mujer. Pero en ese momento que se detuvieron, llegó un señor y le dijo: Jairo, espérate, ella acaba de morir. Le dijo: Jairo, espérate. Él le dijo a Jairo, y aquí está Jesús, le dijo: Jairo, espérate, ella acaba de morir. Le vinieron con la noticia de que la niña ya había muerto. En eso Jairo se puso a llorar. Pobre Jairo, él se puso a llorar, ¿verdad? Él se puso a llorar. Vamos a seguir con la historia. Ya vemos, ¿verdad?, que él está llorando porque le dan la noticia que su hija había muerto. Jesús le dijo, aquí vemos a Jairo con Jesús, y Jesús le dijo, no sufras, ten fe. ¿Cómo le dijo Jesús? No sufras, ten fe. Imagínense, su hija había muerto, pero Jesús sabía por qué le estaba diciendo, porque él conoce la angustia de nuestros corazones, ¿verdad? Y le estaba diciendo: Jesús, no sufras, ten fe. Y dice que ellos se fueron para la casa donde Jairo, a pesar de que su hija ya había muerto, Jesús sí quiso ir donde ella.
porque para él no hay nada imposible. Entonces Jesús aquí se va con Jairo, que van para la casa donde Jairo. Cuando llegan a la casa donde Jairo, dice que entraron los dos. ¿Quiénes dos? ¿Quiénes dos fueron los que entraron? Vamos a ver quién me dice quiénes dos fueron los que entraron a la casa de Jairo. Sí, Jesús y Jairo. Aquí vemos que entraron a la casa y aquí vemos donde ya están en la casa. Cuando entran a la casa de Jairo, ellos se encuentran con un montón de personas que estaban llorando y pegando gritos porque la niña había muerto. Pero muchos se reyeron de Jesús porque él les dijo que no había muerto, que solo estaba dormida. Y muchos se rieron de Jesús. A nosotros no nos gusta que se rían, ¿verdad? De nosotros. Cuando nosotros hacemos algo, los sentimos como tristes. Nosotros no los podemos burlar de las otras personas. Pero vemos aquí que ellos se burlaron de Jesús y le decían de que lo trataron mal a Jesús en el momento que él llegó. Porque ya la niña había muerto y no creían que quién lo iba a resucitar. Entonces cuando vemos también que Jesús les dice, ¿por qué os desesperáis y lloráis? No está muerta, solo duerme. ¿Verdad? Jesús le dijo que por qué se desesperaban, porque estaban desesperados gritando y llorando que ella había muerto. Y Jesús les estaba diciendo que la niña solo estaba durmiendo. Y viene uno de ellos y le habló a Jesús y le dijo que no, que la niña había muerto porque él la había visto morir. Pero Jesús, entonces vamos a ver aquí donde Jesús viene y va donde ella. Jesús viene, está allí. Le dice Jairo que está allí en su cama. Jairo lo lleva a la habitación y le dice, está allí, está en su cama. Mire, aquí les está enseñando Jairo dónde estaba la hija de él, que estaba en la cama. Ella estaba en la cama. Entonces aquí vemos donde Jesús entra. Miren, aquí vemos donde Jesús entra. No sé si lo pueden ver. Y la niña está acostada, ¿verdad? Acostada en la cama y no se mira que estuviera levantada, o sea, con los ojos abiertos, sino que ella estaba ya muerta. Y vemos que Jesús le pone mano y le dice, levántate. ¿Y saben qué pasó? Lo primero que pasó fue que la niña abrió los ojos. Miren, aquí podemos ver, miren, la niña abrió los ojos y se levantó. Lo segundo que pasó fue que todos quedaron con la boca abierta y dejaron de reírse de Jesús. ¿Se acuerdan que yo les dije que había mucha gente que se estaba riendo porque Jesús estaba diciendo que la niña solo estaba durmiendo y que no había muerto? Entonces, cuando ellos miraron eso, ellos como no puede ser, se quedaron admirados porque nadie vuelve de la muerte, solo por el poder de Dios. Y vemos que Jesús hizo un milagro en la niña. Vemos que no hay nada imposible para él. Jesús hizo un milagro en la niña y ella despertó y se levantó. Y Jairo corrió contento a abrazar a su hija y le dijo, tráeme una silla, y la llevaron para la sala para que todo el mundo mirara que Jesús había resucitado a la niña, que Jesús la había sanado y que le había vuelto a darle vida. Y aquí vemos la niña bien contenta, le dio un abrazo a Jesús y Jesús vino y dijo, darle de comer. O sea que tan bien que estaba la niña que se había levantado y con ánimos y todo, darle de comer, ¿verdad? Darle de comer. Entonces la niña, mire, la miramos feliz, mire. Ya ella no se miraba cara de enferma, ella ya se miraba feliz. Entonces podemos ver de qué, que no hay nada imposible para Dios. Hay que tener fe, ¿verdad? Como Jairo a la misma vez se puso triste, pero a la misma vez escuchó las palabras que Jesús le dijo. Y vemos de que Jesús vino y le dijo de que no se preocupara, que no estuviera triste. Y vemos cómo Jesús vino y la levantó. Aquí vamos a ver ahora, vamos a ver la actividad que vamos a hacer. Esta es la actividad que vamos a hacer. Aquí vemos la niña, miren, en la cama, que ella ya falleció, ya murió. Pero vino Jesús. Entonces cuando nosotros miremos un enfermo, tenemos que orar por ese enfermo, porque la oración tiene poder. Entonces miren, vamos a necesitar una hojita de estas. Para hacer la manualidad vamos a necesitar una hojita de estas. Vamos a pintar la cama. Vamos a pintar la niña del mismo color de vestido, las dos, y las vamos a recortar y luego las vamos a
pegar las dos juntas, una de una cara y otra de la otra cara. Aquí, en la parte de aquí, hay una seña donde vamos a hacer con la tijera, vamos a cortar para meter a la niña ahí, en la cama. Esta es la actividad que vamos a hacer para esta clase. Y vamos a ponerla en una hoja así. Vamos a pegar la cama, la vamos a pintar y la vamos a pegar. Miren, yo hice aquí que la niña miren, la niña estaba ahí, la niña está ahí. Cuando Jesús vino y oró por ella y le dijo, levántate, miren la niña, ¿qué pasó? La niña se levantó y miren. Y dicen que fue a comer. Y ya ella está, miren, feliz. Entonces vamos a hacer, ya ella quedó feliz, quedó levantada. Y vamos a poner en la hojita, vamos a poner el tema. Jesús resucita a una niña. ¿Y qué niña es? La hija de Jairo, ¿verdad? Y van a poner a dónde se encuentra. El estudio bíblico se encuentra en Lucas, ¿verdad? Lucas 8 del 41 al 42. Del 41, 42, 49, 56. Y el versículo, lo vamos a poner, el versículo a memorizar es: nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Vamos a repetirlo. Nada hay imposible para Dios. Podemos ver, ¿verdad?, que en esta lección miramos que no hay nada imposible para Dios. Y como tú puedes ver, el otro versículo dice: el Señor es tierno y compasivo. Y en el otro miramos que el Señor es, para Dios todo es posible. Y en el otro vemos que en el que aprendimos hoy dice: nada imposible para Dios. Y hablamos de la hija de Jairo. Miramos ese milagro, ¿verdad? ¿Cuánto aprendimos que la oración tiene poder? Tenemos que tener fe. Jairo nunca, miren, detuvo la fe. Y miren, su hija pudo levantarse, ¿verdad? Su hija se levantó de ahí, de la cama. Entonces vamos a necesitar para esta actividad, vamos a necesitar tijera, una hoja de color, ya sea lo que ustedes tengan en su casa. Vamos a necesitar otra hoja de color, marcadores, y vamos a pintar y vamos a hacer una cama. Si usted no pueden sacarle copia a esta hoja, entonces usted solo venga y haga el dibujo. O también en los libros que a veces se encuentran, si ustedes tienen en la casa esos libros de pintar, ahí viene esta hoja. En los libros de pintar de ahí, de que venden en el Dollar Tree, vienen esta hoja. Y ahí vemos también que Jesús, para colorear, vemos que Jesús y la niña que es levantada de su cama, ¿verdad? Que Jesús la sanó. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Entonces, esta es la historia de esta clase de 3 a 5. Espero que le hayan gustado. Ahora yo les voy a enseñar cómo podemos hacer una Biblia de estas así, para que tengamos así como los trabajos que van haciendo en casa, para irnos guardando. Y cuando ustedes tengan que sacar, yo te voy a leer de una historia, a los amiguitos, ya ustedes van hablando la historia y ellos van viendo la imagen. Entonces, ¿cuántos quieran hacer con los materiales que ustedes tengan? Yo tenía cartulina y corté un pedazo grande. O sea, vine y corté un pedazo así grande y lo doblé y tenía unas letras ahí, pero si ustedes no tienen letras, lo pueden hacer con marcadores, con lápices. Y si ustedes no tienen cartulina, lo pueden hacer con cualquier tipo de papel. Y para que ustedes las hojas de actividad las guarden allí en la Biblia, que sea su Biblia de enseñanza, su Biblia de aprendizaje. Ya ustedes también pueden hacerlo con estos materiales. Pueden, si tienen un folder en sus casas con clip y todo, pues ya solo van poniendo y ahí le ponen ustedes Santa Biblia. Ya ustedes le hacen unos hoyitos a la hoja y ya lo pueden colocar aquí. También lo pueden hacer de cualquier tipo de papel. Así como Diana, les voy a dar un ejemplo, así como Diana, que tiene sus trabajos grandes, yo lo pienso hacer. Para hacer esto necesitamos papel construcción, varias páginas.
las hojitas que van haciendo, como Diana ha hecho su trabajo, les voy a enseñar. Solo son ejemplos. Diana ha hecho su trabajo. Yo así le hice una pequeña Biblia también a Diana con lo que hemos visto de las clases. Entonces vemos de que podemos hacer algo sencillo. No necesitamos salir a la tienda, solo con lo que usted tenga en casa, ¿verdad? Con lo que usted tenga en casa puede trabajar. No es necesario que lo hagan prácticamente como yo lo hice. Pero si ustedes quisieran hacerlo así y está en sus facultades, que ustedes tienen materiales en la casa, entonces es de un tamaño grandecito. Yo le puse una cinta también, así como la Biblia es así, para dividir la clase donde estemos dando, ¿verdad? Esta ha sido la clase de hoy, niños. Espero que les haya gustado. Y pues la actividad se la voy a mandar ahí para que la trabajen con sus papás. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Y los vemos el próximo domingo, porque me toca dar la otra clase del próximo domingo. Que Dios me los bendiga, que guarde su familia. Acuérdense que estamos en un tiempo donde tenemos que tener fe, como tuvieron esos personajes, ¿verdad? Miren qué pasó con la tormenta. Jesús calmó la tormenta, pero tenemos que confiar en Él. O sea, eso aprendieron los discípulos ahí, que para Él no había nada imposible. Para Él todo es posible. Vino y se levantó y calmó el viento y calmó el mar. Como también miramos que alimentó, ¿verdad? Que alimentó a las 5,000 personas. Entonces, cada vez que nosotros tengamos alimento y todo, hay que orar y Dios va a abundar en nuestra casa. Más en estos tiempos, en esta situación que estamos pasando. Entonces, tenemos que pedirle a Él con fe. Prácticamente vemos que la fe mueve montañas. Entonces, vamos a terminar esta clase. Que Dios me los bendiga. Me hacen mucha falta. Espero que hayan aprendido algo. Y padres, que también me los bendiga y gracias por su esfuerzo, por poner a sus hijos a trabajo. Vemos que la iglesia está así unida. Y pues niños, ahí les voy a mandar una recomendación a sus padres que pueden hacer con ustedes en casa. Pueden hacer algunos juegos y todo. Tal como nosotros jugábamos en la escuela dominical. Entonces, vamos a orar, vamos a despedir esta clase y que Dios me los bendiga mucho. Señor Jesús, gracias, Señor, por permitirnos esta enseñanza, Señor, por haberla dado, Padre amado. Ahora te pedimos, Señor, que la guardemos en nuestros corazones, que la podamos guardar en nuestros corazones, Señor, y que podamos seguir tus pasos, Señor. Seguir tus pasos, así como los enseñó Jesucristo, le enseñó a sus discípulos, así como los está enseñando a nosotros también, Padre, a tener la fe en Él, Señor. Guarda a nuestros padres, guarda a los niños, guarda a los pastores, a las maestras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.